En esta noche vamos a comprobar la importancia o la necesidad que tenemos todos de cambiar. La voluntad para cambiar es una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida. Sin embargo, es una necesidad básica de la vida cristiana, porque si alguna persona en esta noche no está dispuesta a cambiar, a ser mejor padre, a ser mejor madre, a ser mejor hijo, a ser mejor siervo de Dios, mejor pastor, mejor predicador, entonces no podremos jamás progresar, ni avanzar, ni alcanzar metas. No vamos a poder movernos, ni alcanzar otro nivel espiritual. No vamos a demostrar tampoco que nos interesa el avance de la obra de Dios. Y mucho menos vamos a demostrar que no nos importa nuestra familia, nuestra iglesia, la sociedad en que vivimos. Todas las personas que se estancan en la vida, todas las personas que no están dispuestas a cambiar, detienen el progreso de su persona, el progreso de su matrimonio, el progreso de su familia, el progreso de su iglesia, el progreso de una nación. Y en esta noche vamos a estudiar algunos pasos que nos van a todos nosotros ayudar a cambiar, porque este pasaje en Génesis 43 nos va a revelar la necesidad que tenían los hermanos de José de cambiar. José no podía tratar con ellos, ni abrirse con ellos, ni abrazarlos, ni mostrarles el plan de Dios para sus vidas, hasta que no viera en ellos indicios de que querían cambiar. Tú no puedes tampoco ayudar a tu hijo mientras tu hijo no dé indicios de que quiere cambiar. Yo no le puedo dar el puesto en mi compañía a una persona que salió hace 6 meses con problemas si regresa con las mismas actitudes. Y de la misma forma todos nosotros, Dios está tratando con nuestro corazón y Él continuamente está viendo si nosotros tenemos esa voluntad de querer cambiar. Pues que yo, hermano, así crecí, yo soy de rancho y no estoy acostumbrado a ser muy afectivo, ni a abrazar a mis hijos, ni darles de besos, y pues yo siempre he sido así secote. Pues vas a tener que cambiar. Pues yo siempre he sido una mujer así, y pues vas a tener que cambiar. Y pues yo soy un joven que siempre me ha gustado, y pues vas a tener que cambiar si es para progresar y avanzar en el reino de Dios. Yo creo que cada semana todos nosotros deberíamos hacer una evaluación. ¿Cuánto hemos cambiado? Y si realmente la gente que nos ve, la gente que nos trata, los que están muy cerca a nosotros, pueden dar un testimonio de que realmente seguimos cambiando para el bien. Todos estos hermanos tenían que atravesar las experiencias que vamos en esta noche a relatar, y las anteriores, si es que realmente iban a ser convertidos al Dios de Israel. Si deseaban comida y libertar a su hermano Simeón que estaba en la cárcel, recordamos, tenían que regresar a Egipto, pero tenían que regresar con su hermano Benjamín para demostrarle al gobernador que era José, que realmente le habían dicho la verdad, que no eran espías en la tierra de Egipto, que no iban a robar y que realmente tenían buenas intenciones. Vamos a ver en primer lugar en los versículos 1 al 2, en esta noche, la situación o el escenario que la Biblia nos presenta. El hambre, Génesis 43, era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Aquí encontramos nosotros un problema grave de una familia. Un problema de una familia acostumbrada a tener todo. Jacob y sus hermanos
habían crecido en camas de seda, eran dueños de ranchos, eran adinerados, eran personas que habían crecido con 300, 400 empleados y se enfrentaban a una crisis en su vida, donde no estaban ya, tenían garantizado y estaban a punto de morirse de hambre. Y el primer paso para que una persona pueda cambiar es enfrentar sus problemas de cara. Jamás podrás tú cambiar en tu vida hasta que en primer lugar localices tu problema, sepas el problema que estás enfrentando y no trates de huir de ese problema, ni brincar el problema, sino enfrentarte al problema de cara. La familia de Jacob, repito, enfrentaba el problema del hambre. Era una experiencia que jamás habían enfrentado. Cada día tenían que racionar más y más la comida sus trabajadores y todas las cabezas de ganado que poseían. Jacob y sus hijos no querían enfrentar el problema del hambre todavía. ¿Por qué? Porque si ellos regresaban a Egipto, estaban seguros que el gobernador los iba a ejecutar como espías. Entonces, desde que regresaron de Egipto con José a su padre, se quedaron como 2 o 3 meses ahí divagando, y regresaremos o no regresaremos, y mientras ellos se decidían, el hambre les seguía apretando. Además, Jacob tenía el problema de que si sus hijos regresaban a Egipto, se tenían que llevar a su hijo Benjamín, y por estas razones comenzaron a tardarse en hacer una decisión. Tal vez pensaban, pues va a llover el mes que entra y se acabó el hambre, o tal vez el gobernador de Egipto va a cambiar de opinión y nos va a soltar a su hermano. Y mientras estaban en todas estas disyuntivas, los meses y el tiempo continuaba pasando y seguían muriéndose de hambre, pero eventualmente ya no pudieron más. El hambre continuaba, Simeón no regresaba, no tenían provisiones y ellos tenían morirse de hambre o regresar a Egipto y perder todos sus ranchos y todas sus posesiones por la falta de hambre. La primera lección, pues, que en esta noche encontramos es que cuando nosotros enfrentamos problemas donde tenemos, mandaré a mi hijo a la escuela o se quedará en mi casa, me casaré o seguiré todavía arriesgándome a ser soltero, iré a ese viaje o me quedo aquí, venderé la casa o será mejor para mí no vender la casa y venderla dentro de 6 meses y esperarme a si se mejora la situación. Hermanos, en todas las situaciones en las que nosotros enfrentemos dilemas, encrucijadas, necesitaremos la sabiduría de Dios. Porque si en el momento que tú tienes un problema lo resuelves en la carne, guiado por sentimientos o por la necesidad, te vas tarde o temprano a arrepentir. Dice Proverbios 15, versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Tú tienes que comenzar a acostumbrar tu vida a pedir consejo. Tienes que acostumbrar tu vida, pastor, tengo un problema, tengo un dilema, busco a un hombre maduro, a un misionero, a una esposa de un pastor, necesito que me aconsejen en esta situación con mi familia. Aquí tenemos cientos de testimonios en la iglesia de personas que, recuerdo todavía hace 6 meses, una hermana que tiene con nosotros como 15 años, oye Armando, fíjate que tengo problema en mi casa, no sé qué hacer, la tengo que vender, bla, bla, bla. Me presentó la situación, pusimos todo en la mesa y guiado por el Señor oramos, mi esposa y yo, le dimos un consejo y todo salió viento en popa. ¿Por qué? Porque la hermana quiso pedir consejo. Pero la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a ser independientes, a no tomar ningún consejo de nadie, porque creemos que somos suficientemente sabios para poder evaluar cualquier situación. La Biblia nos dice todo lo contrario. En Proverbios 20, 18 dice Salomón, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando tenemos un problema, iré a esta escuela o no a esta escuela, me casaré o no me casaré, venderé esto o no lo venderé, estamos dándonos cuenta que en nuestra mente hay un revoloteo y un desorden y no sabemos qué hacer. Dice la Biblia que el consejo va a hacer que mi mente tenga orden.
Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En el versículo del 3 al 5 de Génesis 43 vemos que ahora los hermanos van a tener que demostrar que no son espías diciendo la verdad. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. O sea, todo esto Judá se lo está diciendo a su padre Jacob. Pero si no lo enviares, le dice Judá a su padre, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no verán mi rostro si no traen a vuestro hermano con vosotros. El segundo paso que una persona necesita para comenzar a cambiar es acostumbrarse ya a decir la verdad y no mentir. Ninguna persona, de acuerdo a la Biblia, ninguna persona va a llegar lejos en la vida mintiendo. Estamos acostumbrados que por cualquier cosa, ¿verdad? Suena el teléfono y está don Pancho, no dile que no estoy, y ahí está si tus hijos te están oyendo. Y creemos que hay mentiritas blancas y que hay mentiritas que se pueden tolerar. Sin embargo, la Biblia dice que toda mentira procede del padre de las mentiras, del infierno. Y tu vida no va a cambiar hasta que tú no decidas, cuéstete lo que te cueste, decir la verdad. Hay personas que son mitómanas, que ya mienten con una facilidad increíble porque ha sido su estilo de vida. Tienes que cambiar si quieres progresar. Porque mientras no estés dispuesto a cambiar tu vocabulario y a decir la verdad, no vas a poder jamás progresar ni cambiar espiritualmente. Si estos hermanos tenían que ir a Egipto, tenían que ir con Benjamín. Tenían que demostrar que dijeron la verdad. Y José tuvo que hacer todas estas pruebas desde Egipto para probar y preparar a sus hermanos, para que sus hermanos cumplieran el destino que Dios tenía por ellos. Esta fue la razón por la cual Dios lo sabemos, levantado a José en Egipto. Cuando sus hermanos estuvieron enfrente de él inició un plan para comenzar a probar a sus hermanos y al mismo tiempo fortalecerlos para enfrentar la nación que ellos tenían que formar. Judá, como lo vimos, es el hermano que establece los términos. Ahí estaban las dudas, Jacob, mandaré o no mandaré a Benjamín, el hambre está petando, entonces Judá se levanta, interviene y les dice: papá, si no regresamos a Egipto, el gobernador de todas maneras cree que somos mentirosos, el hambre nos va a matar y yo doy mi vida, déjanos ir y yo respondo. Estos hermanos durante mucho tiempo habían sido unos mentirosos, habían engañado a mucha gente y a su padre, era la costumbre de sus vidas, y este era el problema que José quería tratar con ellos, obligarlos a que ellos comenzaran a demostrar que lo que decían era la verdad. Necesitaban cambiar de mentirosos a hombres verdaderos de palabra y de hechos. En el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 16, la Biblia dice: estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad cada uno de ustedes con su prójimo. En Malaquías 2:6 dice el profeta: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. La ley de verdad estuvo en su boca, y la iniquidad no fue hallada en sus labios. Nosotros tenemos, en segundo lugar, para tratar de comenzar a vivir una vida delante de Dios con bendición, allá no decir mentiras. Hablar con la verdad, porque Dios es el que está continuamente tratando con nuestra vida. En tercer lugar, regresamos a Génesis, versículo 6 y versículo 7. Jacob se enfrenta con un problema personal. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras.
¿Acaso podíamos saber que Él nos diría, haced venir a vuestro hermano? El tercer paso que nosotros necesitamos para cambiar en la vida es cuando enfrentamos un problema, tendremos que hacer muchas veces un sacrificio. Enfrentar problemas con sacrificios. Jacob comenzó a ponderar los consejos de Judá. Y sin duda, con mucha pena, con temores y con cosas que sacudían su corazón. ¿Qué haría Jacob? ¿Cómo iba a reaccionar Jacob? Observamos que aquí se usa en lugar de Jacob, esto es muy importante, el nombre de Israel, ¿ya lo vieron? Y cuando no se usa el nombre de Jacob, es porque el Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Sagradas Escrituras, nos quiere dar un mensaje. Nosotros vemos aquí el lugar de Jacob, Israel, para que sepamos cuán profunda e internamente eran las luchas del corazón de Jacob para tomar esta decisión. Si enviaba a sus 11 hijos a Egipto y eran ejecutados, ya no tendría él la semilla que Abraham le había prometido a su abuelo, donde vendría el Mesías, y la nación se frustraría y ya no habría la nación de Israel. Si Benjamín se quedaba, por lo menos se salvaba a través de Benjamín la simiente prometida y podría cumplir la voluntad de Dios. Todas estas eran las luchas que estaban en el corazón de Jacob. No fue una decisión fácil haberle dicho, como lo vamos a hacer más tarde, ahí está mi hijo. Es la lección más grande en esta noche. Pero comenzó Jacob a luchar en su corazón. Su única esperanza que Jacob tenía era enfrentar este dilema, esta prueba, con la fe y la fortaleza del nuevo nombre que Dios le había dado, Yisrael, que significa el que lucha al lado de Dios. Cuando nos cueste mucho hacer una decisión, sobre todo a través de un hijo, y cuando tengamos que pensar que la decisión que vamos a tomar involucra un sacrificio, en ese momento tenemos que recordar que alguien está junto con nosotros luchando. Y es el Señor Jesucristo. Porque mis luchas, mis dilemas, mis problemas, mis ansiedades, todas aquellas cosas que en mi vida yo atravieso, son y le pertenecen a Él que dio su vida por mí en una cruz. Y por eso aparece el nombre de repente de Yisrael. Jacob necesitaba desesperadamente en estos instantes a Dios en su corazón y en el corazón de sus hijos. Los hijos le respondieron todos al unísono, compartiéndole la necesidad que tenían que regresar a Egipto con el gobernador. Encontramos en tercer lugar en esta noche que vamos a necesitar para cualquier cosa en la vida que hagamos la dirección y la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esa angustia que tenemos, ¿qué haré, Señor? Tengo que mandar a mi hija a la escuela, o tengo que entregar a mi hija porque se va a casar, o tengo que vender esta casa, o tengo que hacer este terreno, o nos tenemos que cambiar de colonia. Y esas angustias, esa lucha interna de nuestro corazón, a Dios le interesa. Dios está tan consciente de esas luchas como nosotros. Este pobre clamó a Jehová y Dios nos libra de todas nuestras angustias. Porque Dios no quiere que yo viva en ese estado, ni que tú vivas en ese estado tampoco de angustia. Es algo horrible en nuestro corazón que no nos da paz, nos quita el sueño, no podemos comer, etcétera, etcétera. Y eso tiene que salir de nuestra vida. Y la única forma que salga de nuestra vida es, como dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay que caer de rodillas, Padre Santo, tengo este problema, tengo este dilema, dame tu paz, dime qué voy a hacer, que la decisión que yo tome sea la guiada por el Espíritu Santo. Necesitamos recordar eso siempre de Dios. En el Salmo 61, versículo 2, dice el salmista, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo.
Desmayar es perder fuerzas. Desmayar es sentirse desanimado. Desmayar es sentir, ya no puedo. Desmayar es, ya no quiero empujar. Desmayar es ver 10 temores enfrente de nosotros. Desmayar es ya no estar en la lucha cristiana. Y ahí es cuando estamos a punto de aventar la toalla, que Dios viene en nuestro auxilio y nos levanta y dice, nos lleva a una roca. Sabemos que Cristo es la roca, que es más alta que nosotros. Nos eleva de nuestras circunstancias y nos pone en una posición espiritual, Dios, donde desde lo alto podemos ver los problemas. Y mientras más alto estemos, los problemas son más chiquitos. Si no salimos de este mundo y si no nos transportamos en medio de la oración a través de la fe en el mundo espiritual, todos los problemas los seguiremos viendo como gigantes y pareceremos langostas junto a ellos. En cuarto lugar, dice Génesis 43 del 8 al 10, de qué forma Judá vuelve a intervenir y entonces le dice a Israel su padre, envía al joven conmigo, nos vamos a levantar e ir, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pídeme cuentas. Si yo no te lo devuelvo o vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. El cuarto paso para que nosotros podamos realmente comenzar a cambiar es el autosacrificio. El autosacrificio por la causa de otros. Si tú no haces a un lado en tu vida esa actitud egoísta que tú siempre has tenido de solo yo y mis intereses y yo sufro y mis problemas, y no estás dispuesto en la vida de vez en cuando a entregarte y sacrificarte por otra persona, no has cambiado. Porque por naturaleza vivimos siempre centrados en nosotros mismos. Y tenemos que estar dispuestos ya a vivir para los demás. Judá se ofrece para responder por Benjamín, su hermano. Y le explica que el asunto de Egipto es debido a muerte. Papá, o nos vamos a Egipto con Benjamín o nos morimos de hambre. Jacob tenía que enviar a Benjamín a Egipto inmediatamente. Judá hace el ofrecimiento y le dice, yo respondo por mi hermano Benjamín. Cualquier cosa que pase, yo le digo allá al gobernador que me mate a mí y yo pago por todos mis hermanos. Él sería responsable por cualquier cosa que le pasara a Benjamín en Egipto, y con esta actitud, Judá fue el primero de los hermanos. No es de extrañarse que a través de Judá vino el Hijo de Dios. Y tampoco es de sorprenderse que la palabra Judá signifique alabanza. De Judá vino esta decisión, de Judá vino el primer autosacrificio, y comenzó él a demostrar que su corazón era más blando y era más tierno que el de todos sus demás hermanos. Jesucristo lo dijo claramente en Marcos capítulo 8, versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces vas a tener tú que negarte ante tu esposo? Está bien, no quiero discutir, te doy, Pancho, la razón, los niños no van a ir a la fiesta, van a ir a esa escuela y tú bajas la cabeza. Lo haces por causa de tu conciencia que tienes que estar sujeta a tu esposo. ¿Cuántas veces el esposo también de la misma forma va a tener que tener esa actitud? Mi amor, yo sé que muchas veces yo soy muy orgulloso y soy muy terco, pero te voy a dar la razón porque la tienes la razón. Y bajo la cabeza, y no es de falta de machismo ni de falta de hombría, sino simplemente es humillarse y quebrantarse delante de Dios. Tenemos para cambiar que estar dispuestos a sacrificarnos por los demás. En quinto lugar, dice Génesis 43 del 11 al 13, que Jacob cede. Y les dice en el versículo 11 a sus hijos, ahora todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías, le dicen a su papá, y José les dijo, estamos en el 11 al 13. Entonces Israel su padre le responde, pues háganlo entonces, tomen lo mejor de la tierra, tomen los sacos, lleven a aquel varón un presente, bálsamo, poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero. Llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales,
quizá fue equivocación. Tomen también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Vemos nosotros que el quinto paso para poder cambiar es estar dispuesto en la vida. El quinto paso, a dar sacrificialmente. A dar sacrificialmente. Los argumentos de los hermanos y de Judá convencieron a Jacob. Él comprende la gravedad de la situación y él entiende que tiene que enviar a su hijo Benjamín a Egipto. Pero Jacob les dice a los hijos, no vayan con las manos vacías. Recuerden que se estaban muriendo de hambre. Mándale regalos. Tal vez estos regalos, ¿verdad?, lo van a ayudar a demostrarles que somos una familia honrada. Y Jacob envía a el regalo más preciado que durante toda su vida había amado, a su querido hijo menor Benjamín. Llega el momento en que Dios le estaba a Jacob jalando a su hijo. Y era un padre que había sido posesivo y había querido mantener a su hijo, y Dios lo tiene que forzar. Escúchenme, padres, muchas veces Dios nos va a tener que forzar a que soltemos las manos para que dejemos ir a nuestros hijos, porque muchas veces los queremos con nosotros y los queremos con nosotros, y dice Dios, llegó el momento en que tu hijo tiene que cumplir su destino lejos de ti. Tú ya cumpliste tu misión en la vida, tú tienes tu destino en la vida, yo tengo otro programa para tu hijo y tú no estás involucrado en esto, ya lo educaste, ya es mayor de edad, suéltamelo, déjame que trate con él, y tal vez en la calle. Y Jacob tiene que llegar a esta situación, pero vean de qué manera, forzado. Si no, nunca hubiera dejado ir a su nene o a su nené a ningún lado. Jacob les había mandado que regresaran a Egipto y que Simón se iba a caer en la cárcel, y cuando viera a Benjamín, el gobernador, los iba a soltar. Esto forzó a los hermanos a comprender que ellos tenían, en primer lugar, que aprender a permanecer juntos, el uno por el otro, por el bien de toda la familia. Y exactamente es la lección que el Espíritu Santo nos da en esta noche. Cuando a algún hermano le sucede algo, nos sucede a todos nosotros al mismo tiempo, porque todos somos cuerpo de Cristo. Si a alguna iglesia le sucede algo, una iglesia tiene una división, afecta a todos nosotros como cristianos. Porque si alguna iglesia se bendice, alguna iglesia construye, todos debemos de gozarnos, porque todos somos hermanos y miembros del cuerpo de Cristo en particular. 1 Corintios 12. Y tenemos que aprender a permanecer juntos como familia. Tenemos que aprender a ayudarnos juntos como familia. Tenemos que aprender a ayudarnos a levantarnos como familia. Y tenemos que aprender que cuando alguien caiga, caigamos junto con él y tengamos misericordia y compasión para poder levantarlo también. Y no del hermano caído, patearlo y hacer leña del árbol que se cayó. Porque no demostraría en tu vida que has cambiado. Cuando hemos demostrado que hemos cambiado, estamos dispuestos a este sacrificio por los demás. Tenían que aprender a sacrificarse los unos por los otros. Aun cuando ellos tenían la posibilidad de quedarse sin comida, estuvieron dispuestos a que se llevaran casi la mitad de lo poco que tenían a Egipto para demostrar su generosidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo nos narra una historia semejante. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estas iglesias de Tesalónica estaban siendo perseguidas, y de Macedonia estaban siendo perseguidas. No tenían comida,
tenían problemas de persecución y llega Pablo, hermanos, ¿cómo están? Bien, ahí se queda ministrándolos. Y entonces Pablo ya se va y se juntan todos y comienzan a recoger una ofrenda de lo que no tenían. De lo que no tenían. Y llegan con Pablo, Pablo, toma esta ofrenda. Cuando Pablo ve la ofrenda y ve la pobreza de estos hermanos, y ve que están siendo perseguidos, amenazados de muerte, dice Pablo, no, por favor, ustedes necesitan más este dinero que yo. Y ellos le contestan a Pablo y le dicen, Pablo, danos el privilegio, concédenos el privilegio de que tú aceptes esta ofrenda. Porque para nosotros es un privilegio que tú la recibas. Tú veniste a alimentarnos, tú nos has bendecido, por favor, recibe esta ofrenda. Dice Pablo, ¿cuál fue el secreto de ellos para dar con sacrificio? Primero se dieron a Dios. Versículo 5. Primeramente te tienes que entregar al Señor. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi coche, mi casa, te entrego todo mi corazón. Cuando hay una entrega nuestra hacia Dios, total, incondicional, entonces nosotros recibimos de Dios, en 2 Corintios 9, un poder y una gracia para que cuando caminemos en la vida, y aun cuando vea que casi la cuenta del banco me bajó a 50,000 pesos y me bajó a 30,000 pesos, no me importa las circunstancias ni las cuentas del banco, yo sigo dándole a Dios sacrificialmente, porque sé que Él es poderoso para hacer que abunde en mí toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abunde para toda buena obra. Mientras yo sea un agarrado y un avaro y un ambicioso y esté dando porque tengo, y cuando no tengo me asusto y ya no doy, en ese momento estanco mi crecimiento espiritual. Me quedo en el mismo nivel de mediocridad y Dios no me podrá prosperar. Porque Dios quiere que estemos dispuestos a dar muchas veces lo que más amamos. Jacob les dijo, ahí está Benjamín. No sé si lo voy a volver a ver. Hijos, no sé si voy a volver a ver a ninguno de ustedes. Pero, Señor, haz tu voluntad. Váyanse a Egipto. Y les soltó las riendas, les cortó las amarras, cortó el cordón umbilical de su nené y los dejó ir. Es maravilloso que nosotros podamos comprender estas lecciones, porque cuando las entendemos nos damos cuenta que el Espíritu Santo opera de la misma forma con todos nosotros en nuestra vida. En el versículo 14 de Génesis 43, Jacob hace una oración por sus hijos antes de irse. Y dice Jacob, y el Dios El Shaddai, se tradujo omnipotente, El Shaddai, os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Señor, si te los quieres llevar a todos, llévatelos. Si me quieres quitar mi casa, quítamela, Señor. Si quieres que me quede sin mi familia, me quedo sin familia, Señor. Porque quiero hacer tu voluntad y no quiero hacer mi voluntad. El séptimo paso para que una persona pueda realmente demostrar que es realmente cambiado es encomendar todo al cuidado y a la protección de Dios. Esto fue lo que hizo Jacob. Era el tiempo en el que Dios le decía, dame tu corazón y te ayudo a hacer esta decisión. Pero si tú te agarras, mi hijo aquí se queda mi casa, mi avión, mi coche, mi moto, lo que sea, aquí, entonces Dios te va a hacer así, quite la mano, va a usar la fuerza para que suelte las garras y sepas que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Porque Él nos va a hacer entender por las buenas o por las malas. Por eso muchos cristianos sufren más que otros. Y cuando en un hogar, cuando en una casa hay este tipo de disensiones, cuando el padre, por ejemplo, es el avaro y el ambicioso, no lo va a bendecir Dios en su matrimonio a esta familia, ni con sus hijos, y va a haber conflictos, y va a haber problemas. Y pues, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Que eres un avaro, que eres un ambicioso, que el dinero forma un ídolo en tu vida y tienes que quitar tus ojos de ese ídolo para que Dios te pueda bendecir.
Tienes que demostrar con eso que estás cambiando, que has subido a otro nivel espiritual en tu vida. Aún importando el desenlace que iba a acontecer, acepta la voluntad de Dios. Si debe ser privado de mis hijos, ahí están mis hijos, Señor. Dios tiene el poder, hermanos, de cambiar nuestras vidas y de proveer para nuestras necesidades. Y esta es la razón por la cual quiere que confiemos en Él. Que no tengamos miedo de quedarnos sin dinero, que no tengamos miedo de quedarnos sin casa, que no tengamos que quedarnos sin dinero y familia. Aunque mi padre y mi madre me faltaren, Jehová será mi padre. Jehová es padre de huérfanos y de viudas. Y aunque no tengas que comer, y aunque no te garanticen que vas a tener seguro social, y aunque no tengas seguro de vida, si tú eres una persona generosa, Dios es tu pastor y nada te podrá faltar. Por cuanto has puesto tu confianza en mí, dice el Salmo 91, yo también te levantaré y te fortaleceré y te pondré en alto. Por cuanto has puesto tu confianza en mí. Ellos hicieron exactamente lo que Dios le dijo a David que hiciera en el Salmo 34, versículo 22. Dice David, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. En séptimo lugar, los hermanos llegan a Egipto. Versículo 15. Y toman los presentes, doble cantidad de dinero y a Benjamín. Se levantan y descienden a Egipto y se presentan delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala. Pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos un lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimento. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído a nuestro hermano otro dinero para comprar alimentos, y nosotros no sabemos quién haya puesto nuestros dineros en nuestros costales. Aquí encontramos que la séptima razón para poder cambiar y para que un hombre ha demostrado que ha cambiado su vida es demostrar y probar que tu palabra es digna de confianza. Tal vez durante mucho tiempo le has mentido a tu papá y has sido un engañador. Durante mucho tiempo le has mentido a tu familia y a tu esposa. Durante mucho tiempo le has mentido a tus pastores. Durante mucho tiempo le has mentido a tus maestros y es tiempo de cambiar. Ahora vas a tener que comenzar otra vez a demostrar con tus acciones y con tus hechos que lo que dijiste antier y lo que dijiste la semana pasada realmente es digno de confianza, y eso te va a tomar tiempo. Y no puedes tú realmente cambiar en la vida ni subir a un nivel superior hasta que no puedas probar con tus palabras que eres una persona responsable y digna de confianza en lo que tú has dicho. Recordamos que el viaje a Egipto eran 400 kilómetros, aproximadamente 2 semanas de viaje. Tomaron los regalos, el dinero, regresaron a Egipto, y había 2 maneras en que los hermanos probaron que eran dignos de confianza. Número 1, hicieron lo que el gobernador les mandó. Trajeron a su hermano Benjamín. Era la primera vez en 20 años que estaban todos juntos como familia, todos los hermanos juntos. Miren ustedes bajo qué circunstancias, casi forzados por la vida a reunirse como familia. Cuando José contempló a Benjamín, inmediatamente mandó llamar, ¿verdad? Vio que estaba vivo su hermano menor, que no le habían hecho lo mismo que le hicieron a él. Le habló al mayordomo y dijo, por favor, llévatelos a mi casa, mata una res y comienza a preparar la comida. Y ahora ellos tenían la oportunidad, no a José, noten que fue al mayordomo a quien le dijeron la verdad. Al principio creyeron que todo era una trampa. ¿Cómo nos pueden tratar tan bien? Esto es una trampa, nos van a matar.
y le explican y le cuentan al mayordomo toda su historia. Nada es tan importante en la vida, hermanos, como cuando hablamos y cumplimos y prometemos lo que hemos dicho. Cuando tú en la vida comienzas a hablar y a prometer, y llega el momento en que todos los hermanos, en que en tu familia, tus amistades, tus amigos en la escuela saben que eres un mitotero, mitómano, mentiroso, hasta tu novia, ¿sabes qué? Pepito, ya ni te creo ni lo que me estás diciendo. Y es horrible en la vida caminar con esta personalidad de falta de veracidad, de falta de confianza, que la gente ya sospecha de nosotros, ya no sabes qué le estás diciendo por causa de tu falta de convicciones espirituales en tu corazón. En el versículo 23 y hasta el final, dice la Biblia hasta el versículo 31, los hermanos aceptan el afecto y la hospitalidad de José. Y ahora José les comienza poco a poco a demostrar afecto. Lo primero, dándoles de comer. Los hermanos aceptan el dinero, que fue una bendición de Dios. El mayordomo les explica a los hermanos que ese dinero no era robado, que no se preocuparan, que era Dios, tal vez a través de José, que lo había usado y habían puesto el dinero en sus costales. Que no se preocuparan por eso, porque José había sido tal vez movido por Dios. Simeón, dice el versículo 23, es sacado de la cárcel, sacan a Simeón a él y aceptan la hospitalidad. Llevó aquel varón a los hombres a casa de José, versículo 24, les dio agua, lavaron sus pies, dio de comer a sus asnos, prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y José llega a su casa y aún ellos, sin reconocerlo a él, se inclinan delante de él. Versículo 26, vino a casa José, le trajeron el presente que tenían, se inclinan ante la tierra y les pregunta a José, ¿cómo están? ¿Vuestro padre, el anciano, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, tenga misericordia de ti, Dios, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, pongan pan. Vemos nosotros que la falta de afecto y atenciones hacia las personas que lo merecen demuestra mucha insensibilidad de corazón. Hermanos en Jesucristo, les voy a decir algo muy duro a todos, y también a los que nos están oyendo allá por la televisión. Una de las cosas que están sucediendo en la iglesia a nivel internacional es la dureza del corazón de los cristianos por sus líderes. Llega el día del maestro y tu pastor, tu maestro se ha desvelado, ustedes no saben cuánto oran por ustedes, etcétera, etcétera, y feliz día del maestro. ¿Qué te cuesta traerle una paleta? Esa paleta va a demostrar solamente un hecho. Maestro, hace 3 horas pasé por una tienda y me acordé que era su día del maestro y se la compré. Esa paleta va a implicar simplemente que lo tienes en tu corazón. Cuando comenzamos a perder esa gratitud y ese respeto, esa honra a los que merecen honra, el regalo de tu madre, el regalo de tu esposo, el regalo de tus hijos, es cuando comenzamos a darnos cuenta que estamos insensibilizándonos. Que estamos verdaderamente perdiendo la pasión y el afecto y la gratitud por las personas. Llega la Navidad y con trabajo le das a tus hijos un regalo. La Biblia nos dice todo lo contrario. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia y les dice, versículos 12 y 13, primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre ustedes. Oyen ustedes, pues fue el cumpleaños del hermano pastor Badajoz. ¿Quién le trajo regalo? ¿Quién? Y eso es algo que quema las entrañas y quema el corazón. Y duele muchísimo.
Lo mismo que cuando tú tienes un cumpleaños, nadie se acuerda de ti. Y está bien que se acuerden y que te digan cómo estás, pero qué bueno es que lo demuestres. La fe sin obras es muerta. Tenemos que volver a revivir eso en nuestros corazones. No podemos ser tan ingratos. No podemos ser tan fríos. Felicidades, hermano. Bueno, gracias por las felicidades. Dale un chocolate de 3 pesos si quieres. No podemos perder esta pasión y esta gratitud en nuestro corazón por las personas que amamos. Y tenemos que demostrárselos de alguna forma, porque pasa el tiempo y te haces cada vez más codo y más codo y más codo. Porque ya no te importa gastar, ya no te importa comprar nada. No es tu manera de ser, no eres generoso. ¡Cambia! Transforma tu vida. Acostúmbrate a que la vida cristiana es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y Dios quiere derramar eso en nuestros corazones, que seamos conocidos por nuestra generosidad, que busquemos la oportunidad de dar una paleta, de dar un dulce, de dar un chocolate, de dar un beso, de dar un abrazo, de dar las gracias. Si perdemos eso, hemos perdido todo aquello que Dios busca en nuestro corazón, el amor de Dios y el que seamos personas que estemos constantemente dando. En 1 Timoteo 5, versículo 17, le dice Pablo a Timoteo: los ancianos o los líderes que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero si no le das ni siquiera en el Día de las Madres a tu mamacita un regalo, ¿cómo se lo vas a dar a tu pastor? ¿Cómo se lo vas a dar a tu maestro? ¿Cómo se lo vas a dar a tu esposo? Ya ni a tu jefa, ¿recuerdas? Y eso es algo que tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a estar pensando en los demás y no solamente, ay, te felicito, búscale y dale algo a tu pastor, búscale y dale algo a tu madre, búscale y dale algo a la persona, a tu amiga, a tu cuñada, a la hermana, a tu coordinador, a la persona que está arriba de ti. ¿Por qué? Porque con eso le demuestras, pensé en usted, está en mi corazón, quiero decirle, me es importante usted. Perdemos eso y perdemos todo en la vida cristiana. Y finalmente dice la Biblia que estos hermanos, en el versículo 32 al 34, aceptan la posición que Dios destinó para cada uno de ellos. Lo que sucede a continuación es muy interesante. Versículo 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Finalmente nosotros encontramos algo muy importante e interesante. Llegan a la casa de José y se sirven 3 mesas. En una mesa estaba José y él como gobernador no podía rozarse con nadie, tenía que comer solo. En otra mesa los hermanos, pero vean que los pusieron en orden. Los pone José desde el mayor hasta el menor. Pregunta, ¿cómo sabía José quién era el mayor y quién era el menor? Lo vamos a ver a continuación. Los pone desde arriba, desde Rubén hasta Benjamín. Y en otra mesa los egipcios, porque los egipcios, dice la Biblia en Génesis 46:34, no podían mezclarse, rozarse, eran de la alta alcurnia con los pastores hebreos. Y estos que estaban en la casa de José eran pastores hebreos. Así pues las costumbres de esos tiempos demandaban, y el protocolo, 3 mesas distintas. Y desde luego, repito, José solo como gobernante. José hace que sus hermanos se acomoden en el orden de sus nacimientos, el orden de su posición y el orden de su destino en la vida. Ellos comenzaron a maravillarse del conocimiento de José. ¿Cómo sabe José que yo tengo esta edad? ¿Cómo sabe que yo sigo después de Simeón? ¿Cómo sabe que yo sigo después de aquello? Y estaban, dice la Biblia, maravillados, versículo 33, mirándose unos a otros. Y observan y comienzan todos a voltear que José le da a Benjamín
5 veces la porción cuando sirven la comida. La pregunta es ¿por qué? Era la última prueba, o la penúltima prueba, perdón, la última es la que vamos a ver la clase pasada, la penúltima prueba que José les hacía. Cuando él sirve 5 veces a Benjamín, José quería asegurarse de que sus hermanos ya no tenían celos ni envidia de su hermano menor, como la tuvieron de él 20 años atrás. ¿Se acuerdan ustedes que por celos y envidia lo vendieron a Egipto? Si tuvieran esos sentimientos, José lo iba a notar. Ya viste a mi hermano que le dieron ese, y él tiene ese, y viste al hermano que se compró un cacho nuevo, y la otra hermana tiene. Esos celos y esa envidia de muchos cristianos contra otros demuestra lo pobre que están en su mediocridad espiritual. Dios muchas veces va a venir con tu hermano vecino y le va a poner una casa y le va a poner cortinas de seda para que te des celos y envidia a ti, a ver qué cara pones. Y otra hermana, la que más te cae gorda, va a venir vestida de china poblana el domingo. A ver qué cara pones con esa hermana. Y otro hermano va a llegar con un traje nuevo, el que menos te esperabas, para ver qué cara pones y a ver qué hay en tu corazón. Dios continuamente está probando a nosotros eso. Los celos y la envidia. Y cuando hay celos y cuando hay envidia entre los hermanos en Jesucristo, Dios no puede promovernos, no puede ascendernos, no puede bendecirnos hasta no tratar con esos celos y con esa envidia de nuestro corazón. Gracias a Dios que los hermanos no tuvieron esas reacciones. Dice el versículo 34 al final, bebieron y se alegraron con él. Sin duda José continuaba probándolos. Ellos podían darse cuenta perfectamente bien que estaban siendo objeto de atenciones desmedidas, especialmente cosas que no merecían, y descubrieron que tenían posiciones distintas y oficios que cumplir distintos en diferentes partes de la vida. Y finalmente la última lección, es importante que nosotros, para poder cambiar, aceptemos que ninguno tenemos el mismo llamado. Ninguno de nosotros. Yo no puedo hacer lo que hace Pablo, no puedo hacer lo que hace Martín, Vicente no puede hacer lo que hago yo no puedo hacer lo que hace Roberto, tú no puedes hacer lo que hace Conchita. No tenemos ninguno por qué tener envidia ni celos de nadie. Hay hermanos que Dios los puso para barrer, otros para predicar, otros en un consultorio, otros en la Cruz Roja, otros como bomberos, otros electricistas, otros camarógrafos. Todos tenemos diferentes dones y diferentes llamados. Y cuando aceptamos eso en la vida, estamos en una posición, como lo vamos a ver, solamente les faltaba una pruebita más, lo vamos a ver el capítulo 44 de la próxima semana, a estos hermanos, donde ya los hermanos se abren ante José, José se descubre, les dice quiénes son, y finalmente, después de pasar las pruebas, son aceptados y se inicia la formación de la nación de Israel cuando entran después a Egipto. Pero tenemos que pasar las mismas pruebas todos nosotros, si nosotros queremos verdaderamente funcionar en el reino de Dios. Dice en 1 de Pedro 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Unos hablan lenguas, otros no hablan lenguas. Otros hacen milagros, no todos hacen milagros. Unos son apóstoles, no todos son apóstoles. Unos son profetas, no todos son profetas. Uno tiene un don, otro tiene. Según el don recibido, ministrelo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando tú descubres en tu vida tu llamado y sabes que eres una persona única y peculiar, y que la función que Dios te dio a ti, nadie la puede desarrollar, más que tú tienes tranquilidad y tienes paz. Y jamás en tu vida vas a competir contra nadie, jamás tendrás envidia de nadie, jamás tendrás celos de nadie, porque estás perfectamente bien identificado y agradecido con el llamado de Dios. Y en ese momento eres un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros aceptemos para lo que Él nos ha llamado. Y esta es una de las penúltimas pruebas en nuestra vida cristiana, donde todos nosotros tendremos algún día que ser probados.
know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing